por tu obra a favor nuestro, por tu paciencia, por tu bondad. Nos hemos reunido en este lugar para darte la gloria. Nos hemos deleitado, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre. Nos hemos encomendado a ti, pidiendo tu manifestación. Te hemos dado las gracias por tus beneficios y tu obra a favor nuestra. Y ahora, Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Queremos perseverar en la palabra. Queremos perseverar creciendo en el conocimiento tuyo, de tu voluntad, de tu propósito para nuestra vida. Queremos avanzar, Señor, en este proceso de transformación, en este proceso de crecimiento, de cambio, de manera que podamos glorificarte con nuestras vidas, de manera que podamos honrarte, Señor, llevando fruto. Padre, es mi oración que tú continúes obrando, abriendo puertas, respaldando en nuestra vida, para que podamos servirte, para que podamos agradarte, para que podamos honrarte. Dirígenos, guíanos, exhórtanos, amonéstanos. Sé tú, Señor, aplicando tu palabra en nuestro corazón. Sé tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento. Sé tú dándonos sabiduría para poder enfocarnos, para poder guiarnos, para poder tomar el rumbo correcto. Y sé tú dándonos las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, versos 35 y 36. Lucas capítulo 6, versos 35 y 36. Siguiendo con la línea de la transformación nuestra, de nuestro crecimiento, del discipulado, del proceso de imitación, de cambio, quiero compartirle bajo el tema practiquen la misericordia, que fue una instrucción dada por el Señor Jesucristo. Así que vamos a enfocarnos en la misericordia esta mañana. Lucas 6:35, una instrucción dada por el Señor, dice: amen pues a sus enemigos y hagan el bien. Presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como parte de este proceso, del desarrollo personal y de la transformación de la vida de los que le estaban siguiendo a Él, el Señor Jesucristo dio un montón de instrucciones. Instrucciones que tenemos que tomarlas como mandamientos, porque el Señor da mandamientos, no da sugerencias. El Señor manda, el Señor ordena. Así que tenemos que recordar que el Señor Jesús habló de que Él había dado mandamientos y Él mandó a hacer discípulos a las naciones y enseñarles que guardaran las cosas que Él había mandado. Son demasiados los cristianos evangélicos que confiesan a Jesús Señor, son muchísimos más los que lo confiesan Salvador, pero los que lo confiesan Señor pueden caer en el error de que es Señor solamente de labios, pero no toman su palabra como mandamiento. Así que tenemos que entender que el Señor está dando mandamientos aquí. ¿Y cuáles son los mandamientos de una manera resumida en este pasaje? Amen al enemigo. ¿Qué cosa más difícil de hacer? Porque no podemos amar muchas veces a los que están cerca, porque de repente se ponen un poco rudos en el trato y vamos guardando resentimientos y se van levantando divisiones o enemistad. ¿Cuánto más amar al enemigo? ¿Qué demanda más elevada la que el Señor puso? Y hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Y entonces viene una promesa: van a tener un gran galardón y van a ser hijos del Altísimo. Es decir, van a mostrar que tienen la naturaleza de Dios en ustedes. El Señor pone un mandamiento, pone ordenanzas, pero también pone una motivación. El Señor pone una promesa, estableciendo que va a haber un galardón si hacemos esto. Pero el enfoque es particularmente en el verso 36. Sean misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice en el verso anterior que Él es benigno con los ingratos y los malos. Y ahí es donde tenemos que tomar nuestro ejemplo. Dios es bueno hasta con la gente mala. Dios es bueno hasta con los ingratos. Nosotros no somos así.
nosotros somos malos con los malos. Nosotros somos malos o indiferentes con los que son indiferentes y pues tratamos a cada quien de acuerdo al trato que nos da. No es que yo le hable así porque así me habló. Y entonces nosotros devolvemos el mal, nosotros tratamos bien a veces y a veces hasta en eso fallamos, ni siquiera tratamos bien a los que nos han bendecido, no somos agradecidos. Pero Dios es bueno con los ingratos y con los malos porque Él es misericordioso. Entonces, sobre la base de que Dios es misericordioso, se nos instruye a que nosotros también practiquemos la misericordia. Y de ahí el tema de esta mañana. Algunos versos que nos hablan acerca de la misericordia de Dios son los siguientes. Vamos a Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Yo le he enseñado que usted no puede tratar de torcerle a Dios el brazo, darle lástima y decirle que tenga misericordia, porque Él se deleita en hacer misericordia. Él es el Padre de misericordia. Entonces nosotros tenemos que adoptar una actitud totalmente diferente, y es que basados en que ya sabemos que Dios es misericordioso, nos acercamos a Él confiadamente, no rogando o llorando que tenga misericordia como que si Él fuera un Dios duro, indiferente, que no quiere ni siquiera escucharnos y que tenemos que conmoverlo. No, Él se deleita en hacer misericordia. Y este verso dice que Él perdona la maldad y olvida el pecado. ¿Cuántos están alegres que Dios ya no se acuerda de su pecado? Sí, el diablo se va a encargar de recordarse. Sí, el diablo va a usar gente para que se lo recuerde. Pero sepa que el único que importa ya lo olvidó. Ya perdonó nuestro pecado. Y luego agrega que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es tal que aún en la ira Él tiene misericordia. Y entonces en este texto dice que Él no retuvo para siempre ese enojo. Nosotros somos todo lo contrario cuando no somos transformados. Hay relaciones rotas en la familia, se da un distanciamiento y podemos mantenernos enojados por meses. Y hay un distanciamiento, no hay comunicación, no hay convivencia, no hay relación, porque eso revela la naturaleza del maligno. Pero hemos leído allá que tenemos que ser misericordiosos como Dios. Y Él es bueno aún hasta con los malos. Entonces, en el proceso de discipulado, de transformación, de imitación a Dios, tenemos que darnos cuenta de que hay que aprender por el poder del Espíritu Santo a actuar como Dios actúa. Dios es perdonador, Dios es paciente, Dios es bueno, Dios olvida el pecado, Dios no retiene la ira. Y entonces nosotros tenemos que ser transformados a convertirnos en personas con esa naturaleza. Nosotros fallamos, y voy a tocar ese aspecto más adelante, y tenemos que reenfocarnos. Pero Dios es misericordioso. Tito capítulo 3 verso 5 dice que Él nos salvó. ¿Cuántos son salvos aquí? La gente religiosa no sabe si es salva. El creyente, el Hijo de Dios, sabe que ha sido salvado. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, o sea, no por buenas piezas, no porque logramos cierto nivel de obediencia, no porque logramos caminar en justicia, en bondad y haciendo buenas obras, que Dios dijo, vaya, ya eres lo suficientemente bueno para poder meterte en mi reino. No, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¡Aleluya! Por su misericordia nos ha salvado el Señor. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo es la misericordia de Dios, hermanos? Que en Romanos capítulo 5, verso 10 dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea, la misericordia lo que hace es que se enfoca en el indigno. La misericordia se enfoca en el que no merece. La misericordia se enfoca en aquel que no califica para poder ser beneficiado, que no tiene o no cumple ningún requisito de bondad o de justicia como para darle un galardón o una recompensa.
La misericordia se enfoca en la miseria, se enfoca en la desgracia, se enfoca en la debilidad, se enfoca en la ignorancia, en la incapacidad, se enfoca en la maldad, se enfoca en la rebeldía y trae un beneficio a favor de aquellos que no lo merecen. Y eso hizo Dios con nosotros. No merecíamos nada y entonces Él trató con nosotros por su misericordia. Y el texto ahora agrega algo sumamente importante como un fundamento de vida. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuántos reconciliados hay aquí? Ahora dice el apóstol, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Por su ira. Seremos salvos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora que estamos reconciliados, podemos estar muchísimo más seguros de nuestra salvación. Entonces estos textos nos prueban que Dios se deleita en hacer misericordia. Que Dios muestra y mostró su misericordia en nuestra vida, salvándonos y reconciliándonos con Él. La misericordia se mueve. La misericordia toma la iniciativa para alcanzar a aquel que no es digno. La misericordia se enfoca en el desobediente, en el incapaz. La misericordia se enfoca en el pecador, se enfoca en el que ha caído y lo trata de una manera que no merece ser tratado. Y ahí es donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente y saber, tenemos un Padre misericordioso y tenemos que ser misericordiosos como Él, porque entonces va a haber un galardón grande y seremos vistos, reconocidos como hijos del Dios Altísimo. Estaremos mostrando su naturaleza. Los apóstoles enseñaron sobre esto. La doctrina apostólica significa ser bondadosos, ser atentos, ser amables, estar abiertos a la relación, compartir, convivir. No es actitud de indiferencia, de distancia. No es actitud de mostrar un alejamiento en el cual no hay muestras de afecto, sino por el contrario, el poder estar en contacto y dispuesto para poder relacionarnos en todas las direcciones, para poder bendecir a otros y en esa bendición hacia otros también recibir bendición de parte de ellos. Sean benignos unos con otros. Y luego el énfasis de esta mañana, sean misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios nos ha perdonado. Y la instrucción es que nosotros también nos perdonemos. Pero qué difícil, ¿verdad? Es que las instrucciones que Dios da, hermanos, son tan elevadas. Amar al enemigo. Perdonar como Cristo nos perdonó, dice otro texto. Perdonar la falta, perdonar el agravio, perdonar la ofensa. Perdonar. Son aspectos en los cuales Dios ha dado instrucciones claras y hay que saber una cosa que es clave. No es posible que nosotros lo hagamos, pero es posible por el Espíritu de Dios en nosotros. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros por nosotros mismos ni siquiera podemos amar o ser agradecidos en un ambiente de bendición. No somos ingratos, somos criados muchas veces como hijos ingratos. En el matrimonio hay relaciones de ingratitud de uno o de los dos cónyuges. No somos por naturaleza agradecidos, no somos por naturaleza bondadosos. La educación, los buenos modales nos ayudan un poco en la relación, pero eso sería un poco de maquillaje nada más. Dios está interesado en una naturaleza. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Él dice que somos sus hijos y quiere que actuemos como sus hijos. Y Él es misericordioso. Entonces quiere que nosotros seamos misericordiosos. Es importante entender esto de la naturaleza, porque cuando nosotros vemos a los judíos queriendo matar al Señor Jesucristo, Él les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son hijos del diablo. Jesús les dijo directamente, ustedes son hijos del diablo. El diablo es homicida desde el principio. Y ustedes, sus hijos, también me quieren matar. Así como el diablo es homicida, o sea, la naturaleza del diablo manifestada en las personas. Nosotros manifestamos la naturaleza de aquel a quien pertenecemos.
Y por eso la instrucción bíblica: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Él los perdonó, así que perdonen. Él amó y nos amó y nos reconcilió siendo enemigos. Amen ustedes también a sus enemigos. Lo que estoy predicando esta mañana es algo difícil o imposible de hacer en nuestras fuerzas, pero es posible cuando hemos nacido de nuevo y aprendemos a crucificar al viejo hombre y a andar en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Así que Pablo habló acerca de ser misericordiosos, alineándose con la instrucción del Señor Jesucristo. Pedro también, primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Después de dar varias instrucciones y enseñanzas, el apóstol Pedro escribió: finalmente, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense fraternalmente, misericordiosos, amigables. Usted ponga un chequecito ahí a cada una de las partes que está cumpliendo. ¿Está usted caminando en un mismo sentir, en una misma dirección, en un mismo propósito como iglesia? En el sentido de la visión, de levantarnos como edificadores. ¿Está usted bendiciendo, profetizando sobre la vida de otros, animando, levantando, compartiendo la palabra? ¿Tiene usted un mismo sentir o su sentir es diferente? ¿Está usted siendo compasivo? ¿Está usted sintiendo el dolor de otros y haciendo algo a favor de ellos? ¿Está usted mostrando su amor fraternal? ¿O usted de lo que tiene solamente un grupo escogido y no se lleva con nadie más? El amor fraternal es tan importante. Recuerden que prediqué sobre esto cuando comencé la serie del discipulado. En esto conocerán que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. El amor es una marca. El amor es una evidencia del discípulo. Y ahora vemos la misericordia como otra marca, una marca del discipulado, una marca de los hijos de Dios. Y entonces llegamos al punto. Pedro dice: misericordiosos. Póngale un chequecito ahí si está cumpliendo con esa instrucción. Amigables. Ser amistosos, hermano. Eso es una virtud, eso es una cualidad. Y dejen de andar diciendo que usted es tímido, que a usted le da pena, que le da miedo. La Biblia dice que usted tiene que ser amigable, que tiene que ser abierto, tiene que ser abierto a una relación, a una comunicación en todas las direcciones dentro del cuerpo de Cristo. Y eso al final va a causar mucha bendición para su vida. Así que los apóstoles enseñaron lo mismo que el Señor Jesús enseñó. Ahora nosotros tenemos que detenernos dentro de nuestro enfoque de esta mañana y responder la pregunta: ¿pero qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es el misericordioso? La misericordia se traduce como compasión. Un sinónimo es la lástima, que no es muy bueno, porque la lástima es que usted mira a alguien en la miseria, en la desgracia, y dice: pobrecito, pero no hace nada. Pero la misericordia mira el dolor, el sufrimiento ajeno. La misericordia considera la condición del otro y hace algo, porque se identifica con el sufrimiento de él o de ella. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de ser misericordiosos, nos habla acerca de ser compasivos, nos habla de identificarnos con el sufrimiento de otros, de la condición en la cual otros se encuentran, y hacer algo para poder levantarlos, para poder beneficiarlos o para poder ayudarlos. Entonces, la misericordia se traduce como compasión, se traduce como simpatía, se traduce como actuar con ternura hacia alguien. Ahora, es curioso que en la Biblia, y por el enfoque de los judíos, la misericordia tiene una raíz etimológica conectada con los intestinos, es más bien dicho con las entrañas, porque se tenía la idea de que en el interior del ser humano, cuando hay unos sentimientos así que impactan y usted se siente como estremecido en su interior, cuando alguien siente misericordia hacia alguien, es como que sea movido en su interior y se estremezca, porque hay un sentimiento profundo por el dolor o por el sufrimiento ajeno. Entonces, literalmente, la palabra en la Biblia, la palabra misericordia, se podría traducir algo así como estremecerse hasta las entrañas. Estremecerse hasta en el interior. Ser sacudido, ser conmovido, es un sentimiento profundo.
Es conectarse con la desdicha, con la desgracia, con la condición del otro y hacer algo para poder levantarlo, para poder bendecirlo, para poder beneficiarlo. Entonces, habiendo entendido que la misericordia es eso, un sentimiento profundo, una identificación con el dolor, con la condición, con la debilidad, con la desgracia, con la miseria de la persona, que probablemente la ha alcanzado por su desobediencia, por su terquedad, por su pecado. Uno es movido para poder hacer algo por esa gente. Recuerde que el Señor Jesús reprochó que el levita y el sacerdote no tuvieron misericordia del hombre que había sido golpeado junto al camino. Eran tan religiosos que tenían que cumplir con su llamamiento, con su ministerio, con su turno, que vieron al hombre que estaba bien golpeado, porque no estaba mal golpeado, estaba bien golpeado, y lo pasaron de largo y no hicieron nada por él. El Señor Jesús mostró su misericordia cuando aquellos hombres religiosos trajeron a la mujer adúltera y le dijeron: la ley nos manda que apedreemos a las tales. ¿Usted es de los que apedrean a los adúlteros o de los que tienen misericordia? ¿Usted es de los que miran mal a la hermanita, a la jovencita que se fue y regresó embarazada y apareció con una criatura, o de los que tienen misericordia? ¿Usted es de los que juzgan, de los que condenan, o de los que procuran levantar a los que han caído? De eso se trata la aplicación práctica en nuestra vida, partiendo de la base de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Usted de los que rechazan al hermano que se ha ido 5 años y aparece todo arruinado y todo enfermo y todo viejo, y usted todavía lo recibe diciéndole: ya viene de rodar el mundo, hermano. Se aburrió, ¿verdad? Usted es de los que hieren y hacen leña al árbol caído, o de los que levantan: hermano, qué bueno ver que en la misericordia de Dios el diablo no se ha llevado su vida. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Jesús no condenó, Jesús liberó a la gente. Jesús liberó a la mujer adúltera de ser apedreada. Nosotros como evangélicos muchas veces somos buenos para apedrear al que cayó en pecado. Somos buenos para poder señalar el pecado de otros. Y no nos damos cuenta que muchas veces caemos en la condición de los fariseos, de sentirnos orgullosos de nuestra santidad, de sentir que nosotros sí somos fieles, nosotros sí somos obedientes, nosotros sí cumplimos, no como aquel, no como aquella, y nos convertimos en jueces, y en el peor de los casos nos convertimos hasta en verdugos de los demás. Y todo comienza con murmurar, comienza con señalar, comienza con comentar. Y ya te diste cuenta que el hermano fulanito, ¿quién? Aquel, el esposo de la hermana tal. Ya te fijaste que no ha venido a la iglesia otra vez. Si este hermano siempre ha sido así, de que yo me acuerdo. Es que ese no está en nada, ese ya ha nacido de nuevo quizá. Pues la misericordia lo que hace es ora, intercede. Porque la palabra dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, pida y Dios le dará vida. No dice que comete el pecado, no dice que lo juzgue, no dice que lo condene. Tenemos que entender que Dios demanda la misericordia. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? En la ley Dios estableció estos principios de vida en nuestras relaciones. Principios espirituales que violamos en nuestra primera relación con los padres, que violamos en la relación matrimonial, que violamos en la relación con nuestros hijos, que violamos en nuestras relaciones sociales en todas las direcciones. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno, lo que Él te pide. Solamente fiel en el servicio. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Hay mucha gente que se gloría por su capacidad económica, por su servicio, por su entrega, pero Dios es honrado al ver a una persona que está caminando en misericordia, porque ha entendido que recibió misericordia y Dios le manda vivir en ese estilo de misericordia. Y la misericordia nos hace ser pacientes, nos hace ser tolerantes. La misericordia nos hace dar cuando alguien no merece que se le siga dando. La misericordia nos hace bendecir a alguien que al contrario lo que debería de recibir es castigo. Pero como nosotros tenemos este bloqueo en nuestra mente, ¿verdad? No, es que yo le voy a poner las cosas claras, este es el hijo.
Y sí hay un lugar para la disciplina, sí hay un lugar, no me vaya a malinterpretar, sí hay un lugar en el orden de Dios, en el uso correcto de la autoridad. Pero enfoquémonos en desarrollarnos caminando en misericordia y no como jueces de los demás. Caminando en misericordia, identificándonos con el sufrimiento, con la condición de otros, hasta el punto que hagamos algo por ello. Yo creo definitivamente que como iglesia, en términos generales, estamos fallando en esta instrucción, en este mandamiento. Quizás no hemos entendido. Hay mucha gente que sufre en el mundo y no nos importa. Hay gente confundida. Sí, yo sé que dentro de la iglesia hay dificultades de todo tipo. Ya le dije al principio, no tenemos que permitir que nuestros problemas y lo que el enemigo ha levantado en contra nuestra o las consecuencias de nuestras propias decisiones nos desenfoquen del reino. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesús y saber que si somos parte de la iglesia, tenemos tribulaciones, problemas, dificultades, sufrimos injusticia, pero tenemos un ayudador. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Tenemos esperanza, podemos correr a Él, podemos depender de Él, pero hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que está muriendo, hay gente que está yendo al infierno sin Cristo. Hay gente que está viviendo una vida, hermanos, de miseria. Pude conocer en este viaje, por el comentario de por lo menos 2 o 3 personas, hay tanta gente rica en el estado de Texas. Se cree que Texas es el estado más rico de los Estados Unidos. Hay tanta gente millonaria ahí, pero hay un montón de esos millonarios que tienen propiedades, ranchos, helicópteros, avionetas y toda clase de cosas. Están viejos y están solos. Estuvimos una tarde con un hombre millonario y la esposa le decía a mi hermano Tony, porque el Señor está tan solo que bueno, conmigo se hizo amigo así. Salimos de una reunión, él iba a guiarnos para irnos a cierto lugar y me dice, ¿y tu esposa? No está conmigo. Anda solo, me dice. Sí, yo también, me dice, subiste, veniste conmigo. Y comienza a platicarme quién era él, que cuántos años tenía, que se había casado, que su esposa se había muerto, que estaba solo. En un ratito se hizo amigo conmigo, yo entendí, él necesita a alguien con quien hablar. Y se fue platicando conmigo. Después, cuando nos detuvimos en cierto lugar donde él tenía que tratar con mi amigo, se tardó como 3 horas. Yo ocupé ese tiempo para compartir la palabra con otros hermanos. Y ahí estaba yo y que me preguntaban y que hablábamos de la palabra y que me preguntaban y hablando de la palabra. Y yo ahí consciente, este anciano está solo, necesita alguien con quien hablar, porque en el momento que nosotros nos fuéramos, solo quedaba él y su perro. Hay mucha gente, hermano, que está sufriendo. Hay mucha gente que está sola. Hay gente que tiene riqueza, pero están vacíos. Hay gente que está sufriendo. Y nosotros podemos enfocarnos en esta vida de misericordia, tratando de hacer algo por aquellos que sufren. Hay maldad en nuestras relaciones personales. Yo no sé cuántos de ustedes, si yo quiero que esta mañana usted, de una manera personal, tome la decisión de examinar su corazón. Nosotros somos malos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno. Solo hay uno bueno y es Dios. Aún Jesús lo dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas. O sea, el hecho de que sepamos dar buenas cosas no nos quita lo malo, seguimos siendo malos. Y por eso Dios está interesado en esta transformación, en este cambio, de que seamos amigables, que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos, para transformar esa naturaleza. Porque nosotros, muy cristianos, muy evangélicos, pero tenemos problemas en nuestras relaciones personales. Hay maldad. Hay maldad de los hijos hacia los padres. Hay maldad del marido hacia la mujer, de la mujer hacia su esposo. Hay maldad, hay venganza, hay rencores, hay cosas que no se hacen, hay cosas que se hacen a propósito, porque hay una maldad, hay una intención. Nosotros tenemos que examinar esto para poder reorientar nuestra vida y limpiar nuestro corazón. Jesús dijo que eran bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos iban a ver a Dios. La maldad contamina nuestro corazón. Tenemos que aprender a erradicar la maldad. Si usted está siendo movido en sus relaciones personales, con sus hijos, con su esposa, con gente a su alrededor, y usted sabe que hay maldad ahí, anule esa maldad. Anule esa maldad. Y trate de orientarse
en base a los principios de la palabra. Nosotros estamos tan mal en esta área, y hablo en términos generales como iglesia, en este proceso de transformación, que juzgamos a los demás. No conocemos la vida, no conocemos las razones, pero juzgamos, murmuramos, hablamos mal de otros, condenamos, herimos, rechazamos, no aceptamos el acercamiento de otros, porque lo consideramos indigno. Y eso nos revela, no estamos caminando en misericordia y Dios lo demanda. Ahora, yo creo que así como nosotros como iglesia probablemente no hemos entendido la plenitud o la claridad de idea, le sucedió a los israelitas, le sucedió a los judíos. Mateo 9, 13. Mire qué curioso, el Señor, habiéndose encontrado con que los líderes religiosos estaban señalando el pecado de los discípulos, y particularmente se da el evento aquel cuando los apóstoles en un día sábado están cortando espigas para comérselas. De seguro tenían hambre, de seguro era tarde. Yo solo me recuerdo, y algunos se van a identificar conmigo, cuando quizás usted, pasando por algún cafetal, veía los granitos rojos de café y cortaba los granitos y ya con eso el hambre se le quitaba. ¿Alguien se identifica conmigo? O solo yo sé lo que es el café. Entonces los discípulos hicieron algo similar. Estaban las espigas y al pasón ahí cortaban la espiguita. Y los fariseos, hermano, ¿ya viste lo que han hecho tus discípulos? El sábado es pecado trabajar y ellos están arrancando espigas. Eran duros para condenar, para señalar la falta de santidad, para señalar la falta de temor y de no cumplir la ley. Y entonces el Señor les hace ver que ellos no han entendido realmente. Y les habla de que David se comió los panes que habían sido ya removidos allá en el templo, que el sacerdote se los dio y que fue sin culpa, porque Dios ya había dicho que Él lo que quiere es misericordia y no sacrificio. Yo quiero que usted reciba eso en su corazón esta mañana para que su vida se reoriente o se fortalezca en este rumbo. Lo más agradable para Dios es un pueblo caminando en misericordia. No es un pueblo comprometido en el servicio. No es un pueblo comprometido en sus diezmos. No es un pueblo comprometido con el dinero. No, es un pueblo comprometido en su corazón a aquel que mostró misericordia y lo levantó. Entonces el Señor le dice a los discípulos: vayan y aprendan lo que significa misericordia aquí. Mire, préstale atención a esa instrucción. Les dijo: vayan a estudiar, vayan a leer la Torá, vayan a leer la ley, vayan a leer a los profetas, y no se levanten de ahí hasta que entiendan qué es lo que significa lo que a través de mi profeta dije: misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Recuerde que los fariseos señalaban al Señor y decían: este es comelón, este es bebedor, este se junta con las mujeres pecadoras, este anda con los publicanos. Y lo andaban señalando por su falta de santidad, porque no entendían que el Señor estaba acercándose a los pecadores para levantarlos, estaba acercándose a los pecadores para bendecirlos, estaba acercándose a los pecadores para restaurarlos. Muchos evangélicos son tan santos que no se llevan con sus vecinos pecadores. No les hablan porque ¿qué va a decir la gente si los miran platicando con ese borracho? ¿Qué va a decir la gente si hablan con aquella vecina que es la alegre de la cuadra? Y entonces se guarda la distancia porque se tiene un criterio totalmente diferente del modelo en el que el Señor Jesús se movió. Recuerde que por eso es que los discípulos, por ejemplo, cuando el Señor está en el pozo y está platicando con la mujer al mediodía, se sorprenden de que hablaba con una mujer. Porque no era bien visto que un judío hablara con un samaritano, ni mucho menos que hablara con una mujer samaritana. Y entonces los judíos, los mismos apóstoles, estaban sorprendidos de ver el acercamiento que muchas veces era el Señor mismo que nos generaba. La misericordia nos permite acercarnos a los miserables. La misericordia de Dios le permitió acercarse a nosotros, los miserables. La misericordia de Dios le permitió acercarse a nosotros, sus enemigos. La misericordia suya le va a permitir seguir tratando de ser un canal de bendición, porque usted va a mostrar su naturaleza. No importa cómo es el enemigo, no importa lo que él haya hecho, lo que importa es quién es usted. Y de usted va a salir lo que usted es.
Hace años yo recuerdo haber aprendido algo con respecto a esto de la naturaleza, y el Señor me hablaba acerca de que, por ejemplo, la uva, cuando la uva está en esa condición que podemos disfrutarla generalmente en Navidad, ¿verdad? Que uno sabe que está fresca, que está jugosa, y uno puede deleitarse comiéndose la uva. Uno tiene un concepto sobre el sabor, sobre la dulzura, sobre la calidad de este producto. Pero si la uva es deshecha, si la uva es presionada o destripada, sigue teniendo la misma calidad. O sea, sigue saliéndole jugo, sigue teniendo el mismo sabor. Y Dios trataba conmigo hace algún tiempo con respecto a esto, haciéndome entender esto. Es que aunque te estrujen, aunque te maltraten, lo que va a salir de dentro de ti es tu esencia. Porque nosotros muchas veces cuando nos maltratan, ¿qué es lo que nos sale? El viejo hombre. Entonces es nuestra esencia. Si lo que sale de usted cuando usted está bajo presión es algo bueno, significa que esa es su naturaleza. Lo que usted es va a salir de usted en las buenas y en las malas. No es que usted va a actuar de una manera en un lugar y en ciertas circunstancias y de otra manera en otro lugar. No, su realidad se va a ver bajo presión. Y cuando usted está siendo maltratado, cuando la injusticia viene, cuando la maldad de otro viene, ahí se va a ver su naturaleza. Véanlo en el Señor Jesucristo, lo maldecían y Él bendecía. Lo maldecían y lo menos que Él podía hacer era cerrar su boca y no devolver maldición. Estaba sufriendo y estaba orando: Padre, perdónale, no les tomes en cuenta este pecado. Vea la naturaleza del Señor. Estaba siendo maltratado, estaba siendo abofeteado, estaba siendo lastimado y estaba siendo un intercesor. Eso es misericordia. Y entonces tomemos el mandato: sean misericordiosos, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, cuando nosotros ya sabemos lo que significa misericordia, y ese es el propósito de la meditación de esta mañana, Mateo 12:7 nos da una clave. Jesús les dice más adelante: si ustedes supieran qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Lo primero que va a suceder en su corazón cuando usted decide caminar en misericordia es que usted cierra su boca y no anda murmurando, condenando ni juzgando a nadie. Usted no sabe por qué se divorció, ni le corresponde hablar ni emitir ninguna opinión. Usted no sabe por qué cayó en pecado. Usted no sabe cuáles son las razones, las presiones. Usted no sabe cuál fue la lucha, cuál fue el conflicto, y usted no es juez de nadie. La Biblia dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Cada uno de nosotros tiene que aprender a recibir esta palabra en sus propias circunstancias, hermano. Porque cada uno de nosotros nos podemos volver jueces de otros, porque no son tan santos como nosotros, porque no son tan entregados, no son tan comprometidos como nosotros. Hay un celo, pero ese celo muchas veces se lleva a otro nivel, donde nos medimos, nos comparamos con los demás y nos creemos superiores. Que Dios nos ayude por su Espíritu a caminar en misericordia. Pero es su decisión enfocarse: quiero agradarte, Señor. Quiero dejar de condenar a los inocentes. Porque la misericordia juzga, la misericordia condena, la misericordia termina de hacer sentir mal al miserable. Y es que pueden haber razones por las cuales la persona está hundida. Pueden ser que hayan habido decisiones propias. Él solito buscó su camino. Pero ¿quién es usted para poder venir a hacer leña del árbol que está caído? Si usted no ha caído, dele gloria a Dios porque lo ha sostenido. Si usted ha mantenido su santidad, si usted ha mantenido su comunión, si usted ha estado firme en el Señor, dele la gloria a Dios porque Él es quien lo ha sostenido. Si usted ha visto en estos casi 25 años ya, gente caer, gente levantarse, gente caer, gente que ya no volvió, gente que murió, dele gloria a Dios porque Él lo ha sostenido hasta el día de hoy. Porque no ha sido su habilidad, no ha sido su fuerza, ha sido su gracia. Reconozca la gracia de Dios en su vida. Reconozca la misericordia de Dios en su vida y trate de compartirla. Lo que Dios nos da es para que lo demos. Él derramó su amor en nuestros corazones para que caminemos en amor. Él nos perdonó para que perdonemos. Él mostró su misericordia para que mostremos misericordia. Él vino a servirnos para que también nosotros, imitándolo a Él, seamos servidores. O sea, es una transformación, hermano, que comienza con nuestra alma, con nuestra mente,
con aceptar las instrucciones de Dios y decir: Señor, he pecado, he fallado. Porque mientras por un lado me he ocupado de mi vida, de mi comunión, no he tenido compasión de los débiles, no he tenido compasión de los pecadores, no he sido misericordioso con aquellos que no han tenido la fortaleza para poder permanecer. Así que Jesús los manda a aprender qué significa que Dios quiere misericordia en Mateo 9, y en el 12 de Mateo le dice: si ustedes supieran eso, ya no estuvieran condenando. Usted va a cerrar su boca y va a dejar de hablar mal de la otra persona que es miembro del ministerio. Usted va a cerrar su boca, va a tener misericordia. Quizá usted conoce en detalle la caída, el pecado, pero usted va a cerrar su boca porque usted no es juez. Usted no va a condenar a nadie. Y de hecho, hermano, nosotros tenemos que saber que es una deuda la que nosotros tenemos. Mateo 18, verso 33, el Señor Jesús habló acerca de aquel hombre al que le fue perdonada una deuda bien grande, pero luego fue y estaba ahorcando a uno que le debía una poca cosa. Y entonces surge una declaración ahí, Mateo 18, 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Oigamos a Dios diciéndonos esto a nosotros. ¿No debes tú tener misericordia de tus hermanos, así como yo he tenido misericordia de ti? Y la respuesta es: sí, Señor, debo tener misericordia. Y la misericordia de Dios, hermanos, a nivel personal ha sido tan grande que no se puede comparar. Quedan como migajas a la par de la misericordia que nosotros podíamos mostrarle a nuestros hermanos, a aquellos que nos fallan o a aquellos que de alguna manera nos defraudan. Y en algunos de los casos ni siquiera está conectado conmigo, no me afecta, pero él ha caído en desgracia, él ha caído en pecado, se ha metido bajo maldición, y aunque a mí no me afecta, yo todavía mantengo una actitud de indiferencia y de dureza, cuando en realidad tengo que imitar al Padre, debo de imitar al Padre que tuvo misericordia de mí y tratar de levantar al que ha caído. Entonces, hermanos, la instrucción es que tenemos que mostrar la misericordia. Y esto es sumamente importante para Dios. En Mateo 23, 23, Jesús le dijo a los fariseos que eso era parte de lo más importante de la ley. O sea, la justicia, practicar la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que vimos allá en los profetas, la lectura de los profetas anteriores, lo que Dios pide. Entonces Dios le dice a los fariseos: es que miren, ustedes diezman de todo, pero lo más importante es la justicia, lo más importante es la misericordia y la fe. Entonces, como iglesia, hermanos, esta mañana, mientras nosotros nos enfocamos en esto, hay una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar, y es: voy a imitar a mi Padre. Mi Padre ha sido misericordioso. Voy a imitar, porque estoy en deuda, a aquel que mostró su misericordia en mi vida. Y lo voy a hacer, número uno, porque eso es importante para Dios. Número dos, lo voy a hacer porque si yo soy misericordioso, voy a recibir misericordia. Mateo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, cuando nosotros nos ponemos con esa actitud de venganza, con esa actitud de devolver el mal, y nos ponemos en el plano humano, en un conflicto, donde ocupemos la idea de un matrimonio, donde te digo, me decís, te doy, me das, y hay un maltrato en la relación, y Dios no es nuestro temor, que nos está impidiendo de actuar con maldad, nos está impidiendo de cometer injusticia. La dureza que nosotros ocupamos en contra de otros se nos va a devolver. Y yo tengo hay una cosa bien rara, muy mía, en la que quiero ejemplificar esto, de que los misericordiosos alcanzarán misericordia, pero por el otro lado, los que no tienen misericordia van a ser juzgados sin misericordia. Y es que a mí me pasa esto, mira. De vez en cuando a mí me gusta prepararme unos huevitos, y me he dado cuenta de esto. Ahí lo practica usted más tarde, en la noche. Cuando usted agarra los dos huevitos y golpea uno contra el otro, generalmente, la mayor parte de veces, ahí lo apunta, haga una tabulación, la mayor parte de veces, el huevo que golpea es el que se quiebra.
Mire qué gran cosa más profunda que le estoy compartiendo esta mañana. Revelaciones del cielo. Entonces Dios ha tratado conmigo en cuanto a esto, porque es como que Dios me dijera, cuando tú golpeas, tú vas a sufrir. Haga la prueba. Sucede que quizás como una vez de 10, usted tiene un huevo en esta mano, un huevo en la otra, y el huevo que golpea es el que se quiebra. Entonces cuando usted es duro con otros, a quien le va a doler más es a usted. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de que lo que usted dé, usted lo reciba. Y la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted siembra amistad, usted siembra amor, usted siembra cariño, siembra afecto. Eso es lo que va a recibir. Ahora, si usted siembra indiferencia, dureza, maltrato, eso es lo que le va a venir de regreso. Si usted siembra gritos, menosprecios, reproches, palabras ofensivas, no, pues sí, ¿verdad? Lleva con palabras groseras hacia el cónyuge, eso es lo que le va a volver. Entonces es importante darnos cuenta de que en este principio espiritual, de que Dios no puede ser burlado, Dios dice, benditos, dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Y luego, hermanos, en Santiago capítulo 2, verso 13, se cubre lo contrario, que juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Miren, ¿por qué es importante practicar la misericordia? Porque para Dios es importante, número 1. Porque es la forma de recibir más misericordia, número 2. Y número 3, porque cuando nosotros somos misericordiosos, vamos a ser librados del juicio. Santiago 2.13 dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué bueno, hermano, que Dios ha diseñado en este sistema de valores espirituales, que la misericordia vence sobre el juicio. El juicio dice culpable, pero la misericordia dice te doy otra oportunidad. El juicio dice pecador, rebelde, que no merece recibir nada, pero la misericordia dice voy a dar, voy a seguir esperando, te voy a dar otra oportunidad. Y así es como Dios ha tratado con nosotros. ¿Por qué cree que Él renueva su misericordia cada mañana? Piensen en eso. ¿No será que porque cada uno de nosotros la necesita? Y cada mañana Dios nos da una página en blanco para poder escribir en nuestro propio libro de la vida las buenas obras, para poder vivir una vida agradable a Él. Yo recuerdo cuando mis cuadernos estaban todos doblados, todos sucios. Y cuando se acababa y compraba uno nuevo, este sí lo voy a cuidar, este lo voy a tener limpito. Y comenzaba con letra bonita, bien hecha, azulito, rojo, subrayado. Y ya después de una semana, todo ordenado otra vez. Y así es nuestra vida, ¿no? Venimos el domingo bien bonito, alabamos a Dios, nos gozamos, la presencia de Dios nos ministra. El lunes usted comienza a dejar el cuaderno. Martes ya está enrollado. Miércoles manchado y sucio. Jueves ya está rota las páginas. El otro domingo, otra vez a comenzar. Dios renueva su misericordia en nuestra vida. Nos da la oportunidad de volver a comenzar cada mañana. Así que la misericordia triunfa sobre el juicio y se hace juicio sin misericordia sobre aquel que no tiene misericordia. Y esto, por lo tanto, debería de movernos a nosotros a enfocarnos en practicar la misericordia. ¿Está alguien interesado esta mañana? ¿Cómo usted la puede manifestar, la misericordia? En el servicio hacia los necesitados. Aquí tenemos ancianos. Aquí tenemos gente en medio nuestra que puede estar en una condición de necesidad y nosotros pasamos de largo y no nos importa. Quizás estamos conscientes y no hacemos nada. Allá en la calle, allí en el mundo, hay gente en desgracia. Hay gente que quizás en las drogas, hay gente que quizás en la miseria por malas decisiones, hay gente sola. Cuando nosotros venimos, por ejemplo, el día entre semana y pasamos por el lado del parque, eso ha sido de años. Siempre hay gente anciana sentada, esperando que el tiempo pase. Gente sola, gente abandonada, gente quizás enferma, su única distracción es salir a ver las palomas volar. Su única distracción es ver la gente.
Y lo que se ha puesto de moda últimamente, ver a la Yajaira bailar. No llama Yajaira. La última distracción. Y nosotros, indolentes, indiferentes ante la necesidad. Jesús dijo a todo el que te pida, dale. Pero pastor, ¿y para qué le voy a dar para la droga? Es que Jesús no dijo que diera solamente por dar, hay que dar con inteligencia. Quizá tenemos ropa que no ocupamos, quizá podemos compartir alimentos, quizá podemos compartir zapatos, pero el asunto es mentalizarse. Dios tuvo misericordia de mí, siendo su enemigo me reconcilió, Dios me perdonó, Dios no se acuerda de mi pecado, Dios renueva su misericordia cada mañana y me sigue tratando de una manera como yo no merezco, y Dios está esperando que yo sea igual. Entonces mi relación con mis padres tiene que estar basada en misericordia, mi relación con mis hijos tiene que estar basada en misericordia, mi relación con mi esposa, en todo sentido. Y entonces tenemos que descubrir, bueno, entonces ¿cómo se manifiesta la misericordia? Sirviendo a los necesitados, al perdonar la deuda de alguien que no puede pagarle, al no condenar a alguien que es culpable. Usted sabe que es culpable, pero usted no lo condena, al seguirle dando al rebelde, al no menospreciar al miserable, al atender a sus viejos que de repente ya lo tienen cansado porque salen que están preguntando 5 veces la misma cosa y usted ya está fuera de onda porque mi papá, mi mamá ya me tienen desubicado. Misericordia, misericordia con aquel o con aquellos que fueron los que le enseñaron a caminar. Que lo levantaron cuando caía, que lo cuidaron, que lo sostuvieron, que siempre estuvieron ahí. La misericordia nos permite recibir o aceptar al pecador, al que no es tan santo como nosotros. La misericordia nos enfoca en restaurar al que ha caído. Sí, cayó en pecado, sí. Sí es un adúltero, sí es una adúltera. Pero la misericordia no se enfoca en su pecado, se enfoca en su necesidad y en lo que yo puedo hacer. La misericordia se practica con un marido testarudo que hasta está estorbándole seguir a Cristo. No merece que lo atienda, no merece ni que lo respete, pero Dios manda a ganar con su conducta casta aún al marido inconverso, y la misericordia sigue sirviendo a aquel hombre indigno de recibir servicio. La misericordia se muestra con un hijo desobediente, con un hijo que ya no merece que se le siga dando nada, con una mujer irresponsable en sus acciones, en las cuestiones domésticas o en su forma de ser, porque no se trata de cómo es la persona, sino se trata de cómo soy yo, quién soy yo, cuál es mi naturaleza. La misericordia se muestra con su vecino alcohólico, al que usted no maldice, al que usted no menosprecia, sino al que usted y ante quien usted se muestra accesible para tratar de alguna manera mostrarle el amor de Cristo. La misericordia se muestra con un hijo que no es su hijo, pero usted lo mira como su hijo, con un hermano que no es su hermano. La misericordia se muestra en todas las direcciones donde no hay dignidad, no hay derecho, no hay razón para mostrar bondad o para beneficiar. Y cuando entendemos que eso fue lo que Dios hizo con nosotros, nuestro corazón se abre para poder vivir. La misericordia se muestra en el ministerio con un servidor que lo abandonó, que se fue hablando de usted como líder. Y quizás usted lo único que hizo fue hacer lo mejor por servirlo, beneficiarlo. Pero este líder lo traiciona
O este servidor se va y lo traiciona y hasta se va hablando de usted, pero luego regresa y usted lo recibe. La misericordia se muestra con un miembro inconstante, que usted lo ha visto entrar y salir 40,000 veces de la iglesia, pero cuando viene, usted de nuevo se alegra, porque es un alma que necesita de Dios. Y no lo menosprecia porque sabe de su debilidad y su pecado, sino que es movido a misericordia para poder tratar de levantar sus brazos y de animar para que siga adelante. Y quizá compartirle sus experiencias de cómo Dios a usted lo ha fortalecido para no caer, en lugar de hablar de su condición, en lugar de condenarlo. La misericordia se muestra con un compañero de trabajo que habló mal de usted, que probablemente estorbó un ascenso, pero usted no devuelve mal porque el mal no está en usted. Usted está lleno de misericordia y usted devuelve misericordia. Y lo pusieron arriba de usted y usted sabe que llegó arriba de usted pisoteándolo, y su misericordia, su naturaleza no le hace actuar en venganza, le hace actuar en el amor que Dios ha derramado, dándole algo que no merece, porque no se trata de quién es Él, sino quién es usted y quién es su Padre. Su misericordia se muestra con una joven que regresa embarazada. Y usted no condena a sus padres. Si es que la nana era una alcahueta, yo se lo dije. Ahí está la hija panzona ahora. Ahí está la consecuencia. A usted no le importa. La misericordia no condena. La misericordia levanta. Fue misericordia lo que hizo que el padre recibiera al hijo pródigo. Se había gastado todo con las prostitutas. No era digno de recibir nada. Pero el padre ordena: pónganle calzado, pónganle un anillo, denle ropa nueva. Y ese padre representa a Dios, que ha hecho eso con nosotros. Nos ha dado vestiduras de justicias, nos ha dado la autoridad. No lo merecíamos. Y aún siendo hijos, somos desobedientes, infieles, inconstantes, desagradecidos. Y Dios continúa renovando su misericordia. La misericordia se mostró con la mujer adúltera, librándola de la muerte. La misericordia se mostró con el ladrón que se arrepintió. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y la palabra del Señor: hoy te doy mi palabra, hoy te garantizo, vas a estar conmigo en el paraíso. No me voy a acordar de ti cuando venga en mi reino. Hoy mismo recibe el perdón, hoy mismo recibe la salvación, hoy mismo recibe lo que no pudiste obtener en tu vida. El ladrón colgado junto al Señor no merecía nada, pero recibió vida en el último momento de su existencia. Que podamos, hermanos, enfocarnos en caminar en misericordia, en el poder del Espíritu de Dios. Puede ayudarnos a mejorar las relaciones en todas las direcciones y va a desatar el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, porque fue el Señor Jesús quien dijo que entonces tendremos un galardón grande, pero es nuestra decisión. Incline su rostro y oramos, y luego se pone de pie y le damos gracias a Dios por su obra en nuestra vida. Padre, tu misericordia nos ha permitido llegar hasta aquí. Ha sido tu misericordia, Señor. No nos has pagado conforme a nuestras obras. Has mostrado
tu fidelidad y tu bondad. Nos has ayudado, nos has bendecido. Y esta mañana, Señor, podemos entender que hemos nadado en tu misericordia y que ahora, por causa de ella, tu gracia está disponible y que podemos tomar gracia sobre gracia. Señor, ayúdanos. Sé tú viviendo en nosotros. Sé tú por tu Espíritu Santo ayudándonos a hacer morir lo terrenal. Sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, para no vivir como religiosos, condenando, señalando, menospreciando, sino como tus hijos, levantando, bendiciendo, ayudando, compartiendo, intercediendo. Padre, que tu misericordia sea una realidad en nuestra vida. La revelación de la misericordia recibida sea una realidad clara, de manera que nosotros podamos enfocarnos en ese mandamiento de ser misericordiosos como tú lo eres. En el nombre de Jesús, tu pueblo aquí reunido, te damos las gracias por tu misericordia renovada cada mañana. Te damos la gloria, te damos el honor y te pedimos que nos ayudes para ir hacia adelante, para honrarte, para servirte, para llevar fruto, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos dicen amén. Póngase de pie y cantamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Padre. Aleluya, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Tú merecedor, soy de tu gracia, tu perdón. Tu perfecto amor.
misericordia de Dios. Si tiene la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida, y así como el ladrón en la cruz, confesarlo como el Señor y recibir salvación. Está usted aquí esta mañana y usted sabe que usted no es un hijo de Dios, usted no ha sido adoptado, usted no ha vivido bajo el señorío de Cristo. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo hoy? ¿Quiere usted entregarle su vida al Señor? ¿Quiere levantar su mano y decir yo quiero rendirme? ¿Y alguien aquí esta mañana que quiere entregarle su vida al Señor? Solo Él salva, solo Él perdona. Él es el juez. Pero ahora Él sigue siendo el único que puede ofrecer salvación y perdón de pecados. El mismo que ahora ofrece salvación y perdón de pecados, en el futuro se sentará como juez de toda la tierra. Y este es el día de salvación. Este es el día en que usted puede escapar del juicio. Este es el día en que usted puede ser perdonado y adoptado como un hijo de Dios. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quiere apropiarse de la misericordia de Dios? ¿Quiere levantar su mano para poder orar por usted? Si no hay nadie, si usted está aquí y sabe que en realidad usted no vive bajo el Señor de Cristo, le animo a que siga viviendo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Le animo a que siga adelante, a que continúe viniendo, oyendo la palabra y abra su corazón para que Dios obre en su vida. Oro sobre la congregación bendiciéndole y pidiendo a Dios su gracia, manifestándose su poder, respaldándole. Padre, gracias por este día. Nos hemos reunido para celebrar tu victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el diablo, victoria sobre el infierno. Nos hemos reunido para darte gloria y darte alabanza, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Nos hemos reunido, Señor, para someternos a la autoridad de tu palabra, ser instruidos, ser guiados. Y aquí estamos, Padre, agradecidos de que tú has hablado a nuestro corazón, has ministrado nuestra vida, nos has dado fuerza, nos has dado aliento. Y Padre, ahora te honramos voluntariamente con las ofrendas, con las finanzas, con los diezmos, con las primicias, con las promesas que cada uno determina en su corazón. Y es mi oración, Señor, que tú obres, dando pan al que come, semilla al que siembra, y multiplicando ese fruto a favor de aquellos que con un corazón agradecido sostienen y han sostenido este ministerio hasta el día de hoy. Padre, que tu bendición se manifieste en la protección, en la salud, que tu bendición se manifieste en la obra de sus manos, porque tú eres, Señor, y que con tu bendición causa que podamos ser prosperados, causa riqueza sin añadir tristeza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.